Hermano, el Señor te bendiga. Estamos ya en la semana número 103 de esta serie de cómo lo hizo el Señor. Y gracias a Dios que el mismo Señor nos ha enseñado que Él vino a darle valor a las profecías que habían salido de la boca de esos hombres enviados de Dios. ¿Y por qué le vino a dar ese valor? Porque en Jesucristo se cumplieron muchas de las profecías que estos hombres habían dicho. El Señor Jesucristo mencionó otras que también se iban a cumplir. Y en la persona del Señor, hermano, se cumplieron cabal, justamente, exactamente. Por ejemplo, Zacarías, él profetizó casi 500 años lo que acontecería con Jesucristo en este pasaje que vamos a meditar. Y esa profecía se cumplió exactamente. Y así lo hará el Señor con nosotros, hermano. Cuando algo se cumple, cuando una profecía se cumple en la vida de Jesucristo, a nosotros como pueblo nos debe de infundir muchísimo ánimo, porque así va a cumplir el Señor en nosotros. Lo va a hacer de una manera justa, exacta y perfecta. Tan solo debemos de tener fe, perseverar, y nosotros seremos testigos como la palabra de Dios va a ir tomando forma en nosotros. Como le hizo el Señor, entró triunfante a Jerusalén. Busca por favor Marcos 11, del 1 al 11. Marcos 11, del 1 al 11. Y aquí no se cumple la profecía que se había dicho casi 500 años antes. Lo leo, mi hermano, a partir del verso 1. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguno les dice: ¿por qué hacen esto?, díganles: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito allá afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues al burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Como tú pudiste constatar, esta entrada es un acto real, hermano. O sea, fue un acto literal. Jesucristo estaba entrando a la ciudad llamada Jerusalén, pero espiritualmente es mucho más que esto, hermano. Aquí lo que está sucediendo es la entrada de Jesús de una forma amplia y espaciosa a la iglesia, es decir, a tu vida y a mi vida. Y yo veo aquí, hermano, cómo el Señor involucra al ser humano para lograr sus propósitos, porque eso es una iglesia, es Dios y el hombre juntos. Dios solo no hace iglesia. El hombre solo no hace iglesia, pero Dios y el hombre cuando se juntan forman lo que nosotros conocemos iglesia. Y envía a 2 de sus discípulos a traer a este animalito para que se cumpliera la profecía. Que un día el Señor mismo estaría en medio de su pueblo. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano, habitaría en medio de su pueblo y ahí se ensancharía. Ahora, ¿por qué el grito de Hosana? Porque tenían enfrente aquel que los había sacado del desierto, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y por eso usaban ramas. Te voy a explicar, hermano. ¿Por qué esta algarabía? Porque nada más y nada menos que tenían enfrente aquel
que los había reconciliado con el cielo mismo, como nos reconcilió a nosotros. Si nosotros hubiéramos estado ahí, hermano, sintiendo, experimentando el perdón de Dios, nosotros gritaríamos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y usaban estas ramas porque, por ejemplo, en la fiesta de las cabañas, hermano, celebraban con coros. Y los levitas, dice la escritura, que ellos movían las manos y movían ramas de mirto y palma. Entonces eso es lo que están poniendo enfrente al Señor Jesucristo. Estaban celebrando que ya no eran errantes. Eso era una gran noticia, hermano. El pueblo judío ya no andaba de aquí para allá. Había sido establecido en el lugar que Dios le había prometido. Así es que la bondad y la misericordia de Dios se había ensanchado en este pueblo. Los había establecido en un lugar que Él les había prometido. Celebraban, fíjate, que en el desierto el Señor mismo los guió con la lumbrera y con la nube. Que el Señor mismo los cuidó, incluso de las mordeduras de las serpientes. Que el Señor mismo estuvo con ellos, hermano, y los alimentó con alimento del cielo y con codornices. Y que su amor los cubrió a lo largo de todo el trayecto que los judíos hicieron por el desierto. Por eso ellos usaban estas expresiones y por eso ellos usaban estas palmas. Pero en estas fiestas que te estoy mencionando, por ejemplo la fiesta de las cabañas, el sacerdote sacaba agua del cedrón y lo llevaba al altar. ¿Qué simbolizaba esto, hermano? Que la palabra de Dios estaba siendo traída a nuestros corazones. Y no solo eso, sino que el Señor nos estaba revelando los secretos del cielo, porque había dos palanganas en esa fiesta y el sacerdote las llenaba ambas, una con agua y otra con vino, y las echaban en un caño que iba a comunicar al cedrón. ¿Qué simbolizaba esto, hermano? Simbolizaba la fuente que Dios había abierto para calmar la sed de los judíos, así como el Señor calmó nuestra sed, así como el Señor sació nuestra hambre y nos quitó de ese sufrimiento extremo que teníamos, porque un día lo conocimos, hermano. Nosotros un día, a nosotros se nos revelaron las verdades del cielo. Por eso estaba el vino y el agua ahí juntos. Ahora, Jesucristo, el misterio de los siglos, estaba entrando a esta ciudad, pero Él estaba aceptando que Él era rey, cosa que antes esa alabanza Él había rechazado todo el tiempo, hermano. Quiero que notes esto. Estaba haciendo una entrada triunfante y mucha gente lo alababa, pero después de los Hosana, mucha gente cambió su grito a un grito que decía: crucifíquenlo. ¿Por qué sucedió esto, hermano? Porque la gente pensaba que Jesucristo era un rey militar poderoso. Cuando ellos se dieron cuenta que no era ese rey militar que ellos estaban esperando y que no había forma que Jesucristo pudiera romper el yugo que los esclavizaba, el yugo de Roma, el grito de Hosana cambió por el de crucifíquenlo. Hermano, ¿qué nos enseña la Escritura? Que hay gente que cuando no recibe de Dios lo que Él quiere, a la hora que quiere, como quiere, se constituyen enemigo de Dios y enemigo de su obra. ¿Es profético o no, hermano? Cuando Dios no le da a la gente lo que ellos piden, esas personas se vuelven enemigos acérrimos de Jesucristo y de su obra. Ahora, yo he tenido muchísima aflicción por el pueblo, en general por el pueblo de Dios, no solamente por esta congregación. Y yo explicaba hace poco a unas hermanas, y te lo quiero explicar a ti. Si tú estás enfrente de un maestro, estás en la escuela, en lo secular, escúchame bien, y ese maestro te muestra el 100% de un temario, en realidad no da tiempo de ver el 100% de los temas. Tal vez se puedan estudiar el 40%. Entonces tu conocimiento ya no es del 100, es del 40. Escúchame bien. Y de ese 40% que el maestro te enseña, él no lo domina al 100. A lo mejor lo domina al 60%. Entonces estamos hablando del 40% del 60%. Y de ese 60% que él te enseñó, tú no lo aprendes al 100%, a lo mejor aprendes el 50%. Entonces estás aprendiendo el 50% del 60% del 40%. Es lamentable, ¿no? Ahora, si eso lo pasas a lo espiritual, mi hermano, se vuelve mucho más grave. Primero, el que te predica debe vivir lo que te está predicando. Lo debe de vivir pese a
a las condiciones que esté cansado, triste, enojado. Él tiene que predicarte las cosas como son y vivirlas. Hermano, eso no es fácil, porque al que te predica, Dios le ha conferido, sí, el privilegio, claro que sí, pero también la responsabilidad y el compromiso de predicarte las verdades del cielo. Él, el predicador, escúchame, debe de usar la habilidad espiritual que tiene para ministrarte lo que está en el corazón de Dios. Y cuando hablo de habilidad espiritual, yo no estoy hablando de una habilidad física, digo espiritual. A eso se le llama unción, que es la habilidad de Dios moviéndose en la tierra. Y eso, hermano, lo tiene que hacer excelentemente bien. Es decir, darte el 100% del temario. ¿Me estoy explicando? Nada tiene que salir de él, hermano, porque Dios no se lo permitiría. Ahora, de ese porcentaje que te está dando, tú no lo prendes al 100%. Y eso es lamentable. ¿Entendiste el escenario? Te voy a poner otro escenario. Vamos a suponer que te predica, hermano, te predica bíblicamente, justamente como la Escritura dice, pero él no lo vive. Por lo tanto, no te está predicando con unción, te está predicando letra. Y nosotros sabemos que la letra nos mata y nos hace religiosos. Ahora sabemos por qué la letra nos mata, ¿verdad, hermano? Porque no nos da la sustancia, nosotros vamos a estar débiles y finalmente moriremos. Eso es lamentable. Y te pongo un tercer escenario, hermano. Vamos a suponer que el que te predica es un humanista, imagínate, por favor. Y que lo que te está predicando ni es bíblico y menos está en el corazón de Dios. Está dando pura paja. Y de eso que él te predica, todavía escoge algunas cosas que a ti te gusta escuchar. Te pones a pensar de lo espiritual, qué tanto te está compartiendo, hermano. Entonces eres hombre muerto. Seguro que eres un hombre o una mujer espiritualmente muerta. ¿Qué va a suceder? Que las obras de esa iglesia van a ser obras de paja, o sea, de heno, o serán de hojarasca. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermano? Que Dios en su misericordia nos involucró para llevar la palabra de Dios. Nosotros somos esos burros en los cuales el Señor va sentado. Pero la santidad y la pureza son propiedad solamente de aquel que nos monta. En nosotros no hay mérito alguno. ¿Te estás dando cuenta del escenario que estoy planteando? El Señor está entrando triunfante a Jerusalén, va encima de un burro. Pero lo importante es Jesucristo, de Él es la santidad y de Él es la pureza. Ahora, a nosotros, los que predicamos, los que hablamos de Dios, el mundo nos aborrece, hermano, por hablar palabra de Dios y por ser unos burros. En Juan 7, del 1 al 7, hermano, hay una historia que es un poco dura. Mira, la Biblia dice que se acercaba el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesucristo no quiso ir. Pero sus discípulos tuvieron la alcanzada de recomendarle que sí fuera. Prácticamente le ordenaron. Si tú lees eso, te das cuenta que prácticamente le están dando una orden que sí fuera. Porque si era el Hijo de Dios, un si era condicional, podría hacer milagros en la fiesta de los tabernáculos, porque los milagros hechos a los pobres, a los campesinos y a los pescadores no le daban renombre a Jesús. Pero qué tal que si era el Hijo de Dios y acataba la orden de los burros que le estaban ordenando al maestro ir a la fiesta, qué tal si él podía hacer milagros con gente encumbrada y eso le traería un renombre impresionante. ¿Ves cómo a veces los burros le quieren ordenar al maestro? ¿Has visto los videos de tócalo más? El que se le metió a este, que se le meta a este. Es un burro tratando de ordenarle al Mesías. Entonces, hermano, el Señor en esta porción les dice, miren, el mundo a mí me aborrece, pero a ustedes no los aborrece. A mí me aborrece porque yo declaro que sus obras son malas. ¿Qué está diciendo Jesús, hermano? Que sus discípulos no estaban declarando al mundo que sus obras eran malas. Pero ahora, en este momento, hermano, el Señor se está manifestando como rey. Ya no importa que los discípulos tengan la vista aquí abajo, ya no importa. Ahora Jesucristo está entrando a Jerusalén, está entrando a la iglesia, pero manifestándose como rey. Él ahora ya no está negando los halagos ni los gritos de hosana. Antes de esto, hermano,
el Señor sanaba a alguien y decía, pero no digas que yo te sané, ¿cierto? No andes diciendo que yo soy el Mesías. Pero cuando sucedía eso, hermano, la gente decía, ¿dónde estará el Mesías? ¿Habrá llegado a este mundo o no? ¿Dónde estará Dios? ¿Dónde estará el que romperá mi yugo? Mi hermano, y era justamente lo que clamaba nuestra alma. Nuestra alma clamaba y decía, ¿dónde está Dios? Yo necesito al Mesías. Yo ya no quiero hacer esto que estoy haciendo, ya no quiero practicar este pecado, pero ¿dónde está el Mesías? ¿Te pasó, mi hermano? Pero porque el Señor no se había constituido en tu rey, mi hermano. Ahora Jesús, a pesar de que está aceptando aquí los halagos y los hosana, mi hermano, Él no está recibiendo gloria para Él mismo. Te voy a explicar algo importante. El Señor recibe los hosana de la gente cuando dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él lo recibe porque Él sabe que el Hijo de Dios tiene que ir a la cruz. Eso no lo podían hacer los fariseos, hermano. Él no buscaba su propia gloria, pero la gente pensaba que era un rey poderosamente militar. Y no fue así. Por esa razón, cuando Él entra a Jerusalén, el Señor no entra a un palacio, hermano. Porque Él es rey espiritual. Jesucristo es rey espiritual, pero Cristo es el rey de reyes. ¿Qué hizo Jesús? Dice esta porción de la Escritura, cuando entró a Jerusalén. Entró al palacio espiritual, entró al templo. Porque Él no era de este mundo. Hermano, y tú tampoco eres de este mundo, por lo tanto no puedes estar viendo y dándole importancia a las vilezas de este mundo. Él no entró con un poderío militar, hermano, porque todas las cosas del reino de los cielos son por voluntad propia, pero ocasionó un alboroto terrible en la ciudad. ¿Te puedes imaginar el alboroto? La gente gritando, había gente que lo alababa porque Él había hecho favores a ellos. A lo mejor había sanado a un enfermo, les había liberado a un endemoniado, les había dado esperanza, yo no sé, hermano, pero mucha gente lo alababa. Y otra gente lo envidiaban, porque esos halagos no eran para ellos, esos son los religiosos. Y otro grupo de gente los detestaban, hermano, porque había puesto en descubierto toda la soberbia y toda la hipocresía que había en ellos. Pero toda la ciudad estaba escuchando un solo mensaje acerca de Jesús. Es decir, que unos, al escuchar el mensaje de Jesús, se convirtieron en hijos de Dios. Y otros, al escuchar el mismo mensaje, se convirtieron en enemigos acérrimos de la obra de Dios. También es profético, ¿no, hermano? Todos hemos escuchado lo mismo. Y unos se convirtieron en hijos de Dios y en otros en hijos del diablo. Ahora, mi hermano, así como brotó agua de la peña, un día el Señor Jesucristo se paró enfrente de nosotros, viles mortales pecadores. Mira cómo vino el Señor a ti. No había una ceremonia. O sea, no eran las fiestas de las cabañas, ni eran las fiestas de los tabernáculos. Quiero que medites en lo que te digo para que veas la gracia de Dios en tu vida. No había ninguna ceremonia. Ni siquiera había un sacerdote que se hubiera parado enfrente y tomar agua y tomar el vino y echarlo en el caño que va al cedrón. No había nada de eso. Simplemente un día el Señor se paró debajo de los faroles donde se depositaban las ofrendas y dijo: yo soy la luz del mundo. Te lo dijo a ti en tu espíritu. Un día el Señor dijo: yo soy el agua que va a saciar tu vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. El Señor vino, mi hermano, y dijo que Él era el Rey del universo y te preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Dime dónde están. Tú le dijiste: Señor, cuando tú llegaste a mi vida ya no hay quien me acuse. Y el Señor te dice, igual que aquella mujer encontrada en adulterio: pues entonces vete y no peques más. Quiero que veas, hermano, lo que sucedió en tu vida y en la mía. El Señor manifestándose ahora como Hijo de Dios. Jesucristo, mi hermano, es la roca que fue herida por nuestras rebeliones. Él es la roca que fue herida por nuestros pecados. Nosotros los blasfemamos. Y cuando nosotros herimos a Jesucristo por nuestra estúpida manera de vivir, hermano, de Él
No brotó, porque pudo haber brotado un manantial de reproches, un cúmulo de juicios para nosotros. Cuando nosotros herimos a Jesucristo, a esa piedra angular tan preciosa, de Él brotó perdón y vida eterna para nosotros. Y Él estaba entrando a esta ciudad como el Rey, pero fíjate bien, sin manifestaciones externas. ¿Recuerdas cuando Jesús vino a tu vida? Él no te zarandeó y te tiró al suelo, ¿cierto? Nunca pusiste los ojos en blanco. Él entró en humildad, montado en un pollino, hermano. Él no hizo alarde de nada, simplemente entró y te dio vida eterna. Yo meditaba en esta porción de la Escritura y yo decía, Señor, si tú entrando a esa ciudad, el que hubiera estado ahí entre esa multitud hubiera sido Adán, el del huerto, ¿qué hubiera dicho este hombre? Él hubiera dicho, él es la simiente de la mujer que le herirá la cabeza al diablo. Obedezcan lo que él dice, porque él sabe más que todos nosotros. No coman del fruto prohibido. Él no quiere que paguemos consecuencias de más. ¿Tú crees que Adán hubiera hecho eso? Sí, porque ya lo conocía, hermano. ¿Qué crees que hubiera dicho Abraham? Miren, Él es el Dios de las promesas. Escuchen lo que Él les dice. Aunque la promesa tarde, ustedes permanezcan porque Él es fiel. Él nos ha querido bendecir para siempre. Me puse a pensar, hermano, si hubiera estado Isaías ahí entre la gente, ¿qué hubiera dicho? Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él es el que nació de una virgen. Hermano, si hubiera estado Juan el Bautista inmerso entre la multitud, ¿qué hubiera dicho? Él hubiera dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la complacencia del Padre. Yo lo bauticé. Él es el Mesías, por lo tanto no duden. No tenemos que esperar a otro. Y si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos dicho, hermano? Él es el único y sabio Dios. Él es el Dios que me ha amado para siempre. Él es el Dios que ama mi alma y que me ha tolerado durante mucho tiempo y ha extendido su misericordia en mí. Él es Jesucristo. Él va rumbo a Getsemaní a pagar mis culpas y mis pecados. Por amor, Él está dispuesto a sentir la separación del Padre solo por causa de mí y todo por amor. Si hubiéramos estado ahí, hermano, nosotros no le hubiéramos gritado, crucifíquenlo. Nosotros hubiéramos gritado, Señor, yo quiero estar crucificado juntamente contigo, porque ahí encuentro el reposo para mi alma. Mi hermano, así fue la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Así fue la entrada triunfal de Jesucristo a tu vida. Sin aspavientos, sin grandes manifestaciones y manifestaciones externas, en humildad, en un pollino. Bien decía yo hace rato, el Señor me lo mostraba. Es mejor entrar en un pollino en humildad que en el papamóvil mediante aplausos que de nada sirven. El Señor vino a tu vida un día, mi hermano. Un día Él tomó agua del Cedrón y la depositó en tu corazón. La palabra de Dios ahora vive en nosotros. Eso es lo que este pasaje dice. ¿Le quieres gracias a Dios que Él entró a tu vida y se ensanchó y te dio vida cuando estabas muerto? ¿Le quieres gracias a Dios conmigo, hermano? Vamos a orar. Él ha sido extraordinariamente bueno, extraordinariamente maravilloso. Oremos todos juntos, hermano, por gratitud a Dios. Él no entró a Jerusalén, Él entró a tu vida. 500 años después de que Zacarías lo profetizó. 2500 años después de que Zacarías lo profetizó, el Señor vino y entró triunfante a tu vida. Y te puso en paz con el mismo cielo. Te reconcilió con el Padre. Te estableció en el lugar que Él te había prometido. Te cuidó en el desierto, no permitió que murieras. Gracias, Señor, por pagar por mí. Tú abriste una fuente que calmó la sed que me estaba matando.
Así apagaste mi sed. Así terminaste con mi sufrimiento extremo, Señor. Y me revelaste las cosas del cielo. Gracias, gente ingrata, que primero te grita Hosana y después te grita crucifícanlo, porque no les diste lo que su carne quería. Porque nunca te manifestaste como un rey militarmente poderoso. Porque no viniste a romper el yugo de Roma, viniste a algo más importante, viniste a romper el yugo de Satanás en mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque aquí no se predica humanismo, ni letra. Seríamos hombres y mujeres muertos. Nuestras obras serían de heno y de hojarasca. Pero muchas gracias, Señor, por considerarnos en tu obra. Somos esos asnos en los cuales tú vas montado. Debemos de ser humildes, sabiendo que la santidad y la pureza te pertenecen a ti. Hay muchos burros que te quieren dar órdenes, como tus discípulos cuando tú no querías ir a la fiesta a los tabernáculos. Ellos querían que hicieras milagros para que tuvieran más renombre. Tú les dijiste: el mundo a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y tus discípulos tenían la vista en las cosas de aquí abajo. Señor, gracias porque un día te manifestaste en mi vida como el Rey. Tú aceptaste los Hosana porque efectivamente eras el Hijo de Dios, el bendito de Dios que iba a la cruz. No entraste a los palacios de los fariseos, entraste al palacio espiritual, al templo, entraste a mí y a mis hermanos. Y no lo hiciste a la fuerza. Tú no obligas a nadie. Antes de esto la gente se preguntaba: ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está Dios? Mi alma así clamaba: ¿dónde está Dios? Yo ya no quiero seguir haciendo esto. Ya no quiero seguir practicando esto. No puedo dejar de hacer esto y aquello. Nuestra alma gemía, pero no era nuestro tiempo. Hasta que un día, Señor, tú entraste montado en un burro. Alguien que nos habló de Dios. Y nosotros entendimos que tú eres la roca herida por nuestros pecados, la roca golpeada por nuestras rebeliones. Y de ti brotó perdón y vida eterna, Señor. Nunca reproches, nunca juicio. Veniste sin manifestaciones externas. Qué bueno eres, Señor. Mi hermano, recuerda el día en que el Señor llegó a tu vida. Lo hizo de una forma tierna y suave, como un caballero. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque si Adán hubiera estado ahí, él hubiera dicho: miren, miren todo el mundo, él es la simiente de la mujer que le herirá la cabeza al diablo. No coman del fruto prohibido porque es muerte. No coman de ese fruto porque trae consecuencias. Él es la simiente de la mujer. Si Abraham hubiera estado ahí, Señor, él hubiera gritado: ese es el Dios de las promesas, el que me cumplió mi más alto y mi más caro anhelo, el que nos quiere bendecir siempre. Isaías hubiera dicho: él es el admirable, el consejero. Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él nació de una virgen. Si estuviera ahí el Bautista, Señor, él hubiera elevado la voz diciendo: él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Complacencia del Padre. No tienen que esperar a otro que no les asalte la duda. Él es el Mesías. Y si yo hubiera estado ahí, yo hubiera gritado: él es mi Salvador, mi Dios y mi todo. Él es el que ama mi alma hasta la muerte. Él me ha prolongado su misericordia. Él va a paso firme a Getsemaní. Él va a sufrir la separación del Padre por causa de mis pecados. A Él deben de oír. Por eso con mi voz yo declaro que tú eres el Rey, que tú eres Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Y hoy ya no estás sentado en un pollino, sino en un trono de justicia. Sí, Señor, tú eres Dios. Eres mi Rey. Hosana en las alturas.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el reino venidero de David. Sí, Señor. Con mi voz declararé que tú eres Rey, que tú eres Señor. El Dios de justicia eres tú, Señor. Tú te sientas en un trono de justicia, de mármol, de los cuernos de los elefantes muertos. Tú te sientas en un trono de justicia donde están aquellos que han muerto al yo. La autoridad es tuya, Señor. Por eso reinas en mi vida para siempre. Gracias por entrar triunfante a Jerusalén. Gracias por formar la iglesia que es Dios y el hombre juntos. Gracias por darme vida. En verdad, 1000 veces un burrito que un papamóvil lleno de lujos, lleno de sofisticación. El Dios humilde que vino del cielo a mi corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de David, que se estableció en esta tierra. Y nos has constituido tus hijos. Ya no somos tus enemigos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios y tu autoridad reina en mi vida. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te exalto para siempre. Para siempre tú eres Dios. Para siempre tú eres el Señor. Gracias por haber entrado a Jerusalén un día. Gracias por haber traído agua del Cedrón a mi corazón. Y ese vino, revelación de las cosas ocultas que tú prometiste que nos mostrarías. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, 1000 gracias. 1000 gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Para siempre la gloria es tuya. El honor, la misericordia y el poderío son tuyos para siempre. En nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.